Yo voy a lo largo de la Biblia y no veo ningún milagro financiero sin que Dios no haya pedido algo para bendecirlo y multiplicarlo. No porque Él lo necesite, porque todo es suyo. Diga, todo es suyo. Y lo que recibimos de su mano, eso es lo que damos. Usted y yo estamos mucho mejor hoy que cuando vinimos a esta tierra. ¿Por qué? Porque cuando vinimos a esta tierra, vinimos desnudo y así vamos a volver. Pero en el camino Dios nos va bendiciendo, Dios nos va prosperando, nos va dando familia, nos va dando éxito, nos va dando recompensa, porque Dios nunca se queda con nada. Pero así como Dios te da, siempre Dios te pide que tú des más, porque lo dijo Jesús, no lo dijo ningún charlatán por allí, lo dijo Jesús. De gracia tú recibiste, de gracia tú debes dar. Al que mucho se le da, mucho se le va a demandar, y eso lo dijo el Señor. Pero bueno, ese no es mi tema. Mi tema que voy hoy a compartir, que Dios puso en mi corazón, es: no se puede tener una vida positiva con pensamientos negativos. Estamos terminando el año. Tenemos que limpiar nuestro corazón y limpiar nuestra mente de todo lo que sea negativo. ¿Qué es lo negativo? Lo que es contrario a la voluntad de Dios. Santiago el apóstol dijo: no se equivoque, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios, porque Él es el Padre de las luces, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. En otras palabras, si al principio te dijo que te iba a acompañar, te va a seguir acompañando. Si al principio te dijo que no te iba a dejar hasta que haga en ti todo lo que te prometió, no te va a dejar. Si al principio te dijo que el bien y la misericordia te seguirían todos los días de tu vida, créeme que no te va a alcanzar la vida para ver el bien y la misericordia. Aun cuando tengas que atravesar el valle de sombra de muerte, Él sigue al lado tuyo. Su vara y su callado te siguen infundiendo aliento. Y al final, cuando tus enemigos y los que te envidian están esperando tu destrucción, Dios está preparando un banquete en presencia de ellos. Amén. Ese es el Dios que yo creo. Un Dios santo, un Dios puro, un Dios limpio, un Dios que ama la santidad y ama la rectitud del corazón. Por eso te dice: alíñate conmigo, te alineas conmigo, te alineas con mi voluntad. Cuando tú y yo nos metimos en Cristo, tienes que entender que tú te metiste en su plan y en su propósito. Pero no solamente yo me metí en Cristo, Cristo se metió en mí y Cristo vive en mí. Así que si Él está en mí y Él vive en mí, todo su plan, todo su propósito, toda su voluntad, todo lo que Él determinó desde antes de la fundación del mundo se va a cumplir. ¿Sí o no? Pero en la vida y en esta sociedad donde nosotros vivimos, vamos abrazando un montón de contrarios al pensamiento de Dios. Y eso es lo que a veces está en nuestra cabeza, y porque está en nuestra cabeza, está en nuestra boca. Entonces luego podemos hacer guerra espiritual, reprender al diablo, reprender a los demonios, y decimos: ¿por qué no se está viendo lo bueno en mí? Sencillo. Nadie puede tener una vida positiva con pensamientos negativos. Y vamos a ir a la Biblia, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4:8 se lee de esta manera: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Cuánto? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. Note cuántas veces Pablo menciona la palabra todo. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice el Señor que hagamos? En esto quiero que pienses. Entonces, ¿en qué yo tengo que pensar? En lo que es verdadero, en lo que es honesto, en lo que es justo, en lo que es puro,
en lo que es amable, en todo lo que tiene buen nombre, en todo lo que hay virtud, en todo lo que me saca una alabanza de gratitud a mi Rey. Dios dice, en eso quiero que pienses. La mayoría de nosotros continuamente mantenemos una conversación mental y esto no para. Todo el tiempo tenemos un diálogo interno. En otras palabras, nos hablamos a nosotros mismos. Y lo hacemos durante todo el día y durante toda la vida. ¿Dónde está el problema? El problema está que muchas veces esas conversaciones que tenemos internamente con nosotros mismos son negativas. Pensamos más en lo negativo que lo bueno que Dios quiere que nosotros pensemos. Dios nos creó a nosotros con capacidad para enfrentar cualquier situación que tengamos que afrontar en la vida. Pero es imposible tener pensamiento de soluciones si nosotros siempre estamos pensando en los problemas. Porque no podemos pensar en dos cosas a la misma vez. O pensamos en el problema o pensamos en la solución. O sea, cuando tú vas a la Biblia, no hay problema que tú y yo no vayamos a enfrentar en la vida que Dios no nos hable de soluciones a esos problemas. O sea, cuando Dios te da una palabra, ¿qué es lo que Dios espera que tú hagas con esa palabra? Pregúnteme, ¿qué, pastor? Dios espera que usted la reciba. Dios espera que usted la crea. Y Dios espera que usted no la olvide. Entonces, ¿cómo usted no olvida algo repitiéndose lo que ya Dios te habló? ¿Cómo usted se aprende un número telefónico? Repitiéndose una y otra vez ese número telefónico. Los que ya tenemos unos años y hemos vivido por lo menos 5 décadas, recordamos que en los 80 y en los 90 teníamos muchos números telefónicos de memoria en nuestra cabeza. De nuestros amigos, de nuestra casa, de nuestro trabajo, de la gente que eran importantes. Hoy por hoy hay esposos que ni el número del celular de la esposa se saben de memoria. Se le pierde el celular y quedan totalmente incomunicados. A alguien Dios le está hablando. Es más, si usted tiene a su esposa aquí o a su esposo, dile, ¿te sabes mi número? Dímelo de memoria. Si no se lo sabe, tiene una tarea para comenzar esta semana. Anótelo y repítaselo, 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 repítaselo hasta que lo memorice. Lo mismo Dios nos dice que tenemos que hacer con su palabra. Lo mismo nosotros como pastores no nos podemos cansar de repetir el mismo mensaje una y otra vez. Porque Dios dice que el trabajo de los padres es repetir a los hijos mientras vas en el camino, mientras está en la casa, mientras está en el auto, mientras tiene oportunidad, repetirle lo que ya Dios habló. Es el problema que hoy tenemos con la iglesia, es que no medita en lo que Dios le habla. Entonces hemos dejado la meditación para la nueva era, para los budistas, para los musulmanes, y la mayoría de las religiones dedican tiempo a la meditación. Y es triste ver que los cristianos son los que menos meditan. Henry Ford dijo en cierta ocasión: pensar es el trabajo más complicado que existe. Y él hace una pregunta: ¿será esta la razón por la cual hay tan pocos que lo practican? O sea, a veces escuchamos
tantas malas noticias, tanta gente que siempre están enfocados en lo malo y en lo negativo, que siempre repiten y repiten y repiten y repiten lo negativo de la iglesia, no lo positivo. O sea, cuando tú vas a la Biblia, te encuentras con enseñanzas no de un maestro de la nueva era, no de un psicólogo, sino con enseñanzas del maestro de los maestros, Jesucristo, que te dice: retén lo bueno y desecha lo malo, porque es imposible retener lo bueno en nosotros si también tenemos lo malo con nosotros. Entonces el profeta Jeremías dijo: te vas a parecer a Dios cuando tú entres a Care. O sea, vas adentro al depósito y sacas lo bueno de entre lo vil. Cuando tú sacas lo bueno de entre lo vil, dijo el profeta, te vuelves como la boca de Dios. Y será el mundo el que tendrá que convertirse a Cristo y no los cristianos convirtiéndose al mundo. Entonces hoy tenemos un serio problema. Cristo nos mandó a ir al mundo y predicar el evangelio y traer al mundo a Cristo. Pero hoy parece que es el mundo el que está sacando a la gente de la iglesia y llevándolo a su mundo. Entonces la gente anda con pensamientos mundanos, con pensamientos negativos, hablando más de los problemas, chismeando de las cosas, que hablar de lo que Dios ha establecido desde antes de la fundación del mundo, y quedó establecido y quedó escrito en la palabra. Y lo que está escrito en la palabra, créeme que es lo único que va a tener permanencia. ¿Sabe que cuando las personas se vuelven negativas y todo su foco es en las cosas negativas, cualquier anhelo, cualquier indicio de esperanza que pudieran tener sobre alcanzar su sueño, el mismo poder de las tinieblas termina matando eso, porque abraza más lo negativo que lo positivo? Pablo está pasando 1000 situaciones. Cuando Pablo está escribiendo la carta a los Corintios, Pablo está preso y lo están amenazando de que lo van a matar. Y Pablo escribe esta carta que hoy nosotros tomamos como pasaje extraordinario y dice: enfóquense en todo lo que sea bueno, en todo lo que sea amable, en todo lo que sea puro, en todo lo que sea digno de alabanza. Y en eso yo quiero que ustedes se mantengan pensando. ¿Sabe? No te tomen las cosas tan a pecho. Vive la salvación. Cuida tu corazón. Porque al final, cuando tú y yo cerremos los ojos, daremos cuenta no del mundo, daremos cuenta por nosotros mismos. Por eso la salvación es personal. ¿Sabe que está comprobado que nuestras acciones están basadas en nuestros pensamientos? Como yo obro, como yo actúo, es basado a como yo pienso. Entonces, si cambiamos la forma en la que pensamos, podemos comenzar a caminar y a cambiar las acciones que tenemos que tomar. Todos creen que un buen año lo va a dar el significado que a alguien se le ocurra darle al número del año. Y yo veo a esos pastores metiéndose a decir el 19 significa esto. Y Dios dice: estos tíos están perdidos. Se están dirigiendo por un calendario greco-romano y no han entendido nada. Si tú y yo nos tenemos que mover por el tiempo de Dios.
¿Y cuándo es que comienzan a suceder las mejores cosas en nuestra vida? Cuando nosotros abrazamos a Cristo y abrazamos su pensamiento y su estilo de vida. Entonces esto está comprobado, que si alimentamos pensamientos de fe, nos van a ayudar a comenzar con acciones que nos llevan a grandes resultados. ¿Alguien lo cree? Entonces dile a tu vecino: nadie podrá cambiar su manera de vivir si primero no cambia su manera de pensar. Así de sencillo. Te voy a leer un pasaje, no en la versión Reina Valera, sino te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Y es Romanos capítulo 12, versículo 2. Si lo proyectan, está en la otra versión. No me lo van a proyectar en esta versión Dios habla hoy. Este pasaje en la versión Dios habla hoy se lee de esta manera: no vivan ya según el criterio del tiempo presente. Diga criterio. Al contrario, cambien su manera de pensar, para que cambie así su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? El deseo de Dios, el diseño de Dios. Es decir, dijo Pablo, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Si yo quiero soltarte 3 o 4 enseñanzas acá, para que tú lo tengas claro y tú digas: yo voy a comenzar a analizar todo lo que yo pienso. Yo voy a examinar por qué estoy pensando en esto. Hay gente que creen que la paz va a venir porque solamente alguien te dice paz. Y no. Cuando tú vas a la Biblia, la paz es el resultado de lo que tú piensas. Pastor, muéstreme por la Biblia. Con gusto. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz. ¿A quién? Aquel cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti han confiado. ¿Sabe que la gente que confía en Dios se caracteriza porque sus pensamientos se mantienen conectados al pensamiento de Dios? ¿Cuál es el pensamiento de Dios? Su palabra hablada, su palabra escrita. Si no tuviéramos la palabra escrita, no supiéramos qué Dios piensa. Si yo no me parara acá y hablara, usted no sabe lo que hay en mi corazón y lo que Dios puso. Entonces, a través de lo que yo escribo, por eso estoy escribiendo y terminando el libro, que estoy en la recta final: Espíritu, alma y cuerpo, cómo entrenar tu ser integralmente. Y créeme que está lleno de contenido y de revelación bíblica. Entonces, la paz es el resultado de cómo yo administro mis pensamientos. Si yo administro mis pensamientos mal, me roba la paz. Porque repito, nadie puede tener una vida positiva con pensamientos negativos. El primer paso para vivir una vida positiva es eliminando el diálogo interno negativo. ¿Cómo lo logro? Con mucha disciplina, con mucha determinación y con mucho enfoque. La Biblia dice, lo dijo Pablo revelando el diseño. Pablo dice: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas con que contamos no son carnales, al contrario, son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Lo que te quieren cerrar, lo que te quieren trampar. Pablo dijo: tenemos armas poderosas para destruir esa fortaleza, para derribar todo argumento. ¿Qué es argumento? El diablo es un especialista en argumentar.
Hay gente que no se dan cuenta que le están haciendo la labor fácil al diablo, porque todos siempre están con sus argumentos. Lo que vale no es lo que tú argumentes o lo que yo argumento. Lo que vale es lo que ya Dios dijo. Si nosotros viviéramos con esto, se acabarían las divisiones en las iglesias. Se acabarían los problemas. Porque Dios dice, tenemos que derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. ¿Sabe lo que Dios te ha revelado de Él? Y Pablo termina la idea de lo que quiere transmitir diciendo, llevando cautivo todo pensamiento, no algunos, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, la única manera que yo puedo tener victoria es cuando yo estoy determinado a obedecer lo que Dios ha determinado. Entonces, ¿va a ser difícil realizar un cambio para pensar en fe? Claro que va a ser difícil. Y sobre todo en una sociedad donde lo que vende son las malas noticias. Si no, mire usted los canales de televisión. Mire usted los canales noticiosos. La buena noticia no te la ponen, ponen la peor, ponen la más fea, porque es la que vende. Entonces la gente está enviciada con las cosas malas. Un noticiero dice, hubo un motociclista que perdió la vida en la I-95, pero el otro canal tiene la imagen y va a enseñar al motociclista y la cabeza del motociclista por otro lado. La gente, ¿para dónde se va? Para el canal que va a enseñar lo gráfico, porque la gente está tan acostumbrada a las cosas malas que siempre quiere oír y ver a uno peor. Si Dios dice, iglesia, no caigas en esa trampa. En el mundo hay tinieblas, sí. En la iglesia hay hipócrita, sí. Y también hay el restaurante que tú vas a ir a comer después de la iglesia. Porque los hipócritas están en todos lados. Pero ¿qué es lo que Dios te dice? Enfócate en lo bueno de la iglesia, no en lo malo. Llévate lo bueno. Yo siempre recomiendo que usted no se acueste a las 11 de la noche viendo el noticiero de las malas noticias. Porque la última noticia que usted oiga terminando un día tiene que ser la buena, no la mala. ¿Y dónde encuentro la buena? En Dios y su palabra. Por eso Pablo decía, proyécteme este texto, 2 de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos. Aquí nos tenemos que examinar. A veces creemos que Dios nos dio el ministerio de examinar a medio mundo. Y Dios te dice, no pierda la energía en eso. Hay alguien que tienes que examinar y es a ti mismo. Y Pablo decía, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis ¿qué? O sea, cuando Cristo está en nosotros, ¿hacia qué nos va a llevar Él? Hacia el Padre, hacia lo bueno, hacia su propósito. Entonces, cuando nosotros tomamos tiempo para meditar cómo andamos, en qué ocupo mi mente, cuáles son los primeros pensamientos que tengo al abrir los ojos en un nuevo día. Cuando nosotros nos examinamos en eso y no hay cosas que son puras, que son limpias, que son amables, ¿qué es lo que va a hacer el que nos habita? Nos va a redarguir y no vamos a pasar el examen. Pero no lo hace para juzgarnos y para condenarnos, sino para perfeccionarnos. ¿Sí o no? Muchos de ustedes cuando fueron a sacar la licencia de conducir
y tuvieron que hacer el examen teórico, tal vez lo falló en el primer examen. Y dijeron, usted podía tener 5 respuestas malas, tuvo 6. ¿Qué es lo que va a suceder? Usted se va a enfocar a estudiar esas 6 que respondió mal. Y la próxima vez que tengas que enfrentar el examen, lo sacas y te gradúas con honores. ¿Por qué? Porque lo mismo que pasaste te sirvió para perfeccionarte. Por eso es que Pablo nunca se enfocaba en los problemas. Pablo siempre decía, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Únicamente descubriremos, escuche bien esto, cuáles son nuestros verdaderos puntos débiles si nos examinamos delante de Dios. Cuando venimos a la iglesia, ¿por qué tenemos que preparar un ambiente de alabanza como este? Alguien dirá, sí, pero pastor, usted es exagerado. Yo me di el tiempo. Se comenzó a las 11. Y todavía casi a las 11:30 usted estaban cantando, yo no. ¿Cuál es el problema? Todavía tenemos 22 horas y media que tenemos que seguir alabando. Porque para Dios hay que alabarle las 24 horas, los 7 días, los 365 días del año. Entonces dígase usted mismo, únicamente descubriré cuáles son mis puntos débiles si me examino delante de Dios. Luego que yo me examino, yo tengo que elegir entre 2 caminos. Pregúnteme, ¿cuáles son, pastor? Uno, o bien puedo ser como el hombre que fue al médico. Después que el médico le hizo varios exámenes, lo llama porque ya regresaron los exámenes de laboratorio y le muestra la radiografía. Y le dice, señor, usted tiene una grave lesión. Y le muestra en la radiografía dónde está la lesión. Y le dice, usted se tiene que operar rápidamente. Y el paciente le dice, está bien, doctor, pero ¿cuánto me cobraría usted por retocar la radiografía para que se vea bien? Y a veces ese es el problema que nosotros tenemos en esta era, dame sonido por favor, de las redes sociales y de los programas que te retocan y te dan unos filtros tremendos a la foto. Que estamos más enfocados en los retoques que lo que hay dentro. Diga conmigo lo que hay dentro. O bien podemos decir, Señor, a lo que quieras, corta lo que quieres. Usa el bisturí de tu palabra y arranca de mí y arranca a quien tenga que arrancar. ¿Sabe que muchos de nosotros llevamos emociones fuertes, reprimidas? Y eso se ha vuelto algo ya que es una mala costumbre. Y a veces tiene su origen desde muy temprana edad. Por ejemplo, si el primer profesor que tuviste te marcó negativo y te dijo eres bruto, eres tonto, eres inútil, en la vida serás un bueno para nada. Hay gente que crecen con esas voces todo el tiempo. No soy bueno, no puedo, no tengo, no lo lograré. Cuando Dios todo lo que haces te desafía a través de su palabra, para que ahora tú te hagas la pregunta y decir, ¿por qué no lo voy a lograr? ¿Por qué no lo puedo yo hacer? Por eso es que Pablo siempre soltaba frases como esta: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe cuál es el problema de mucha gente? Que todas las historias que se cuentan a sí mismos son historias negativas.
y tus acciones van a reflejar una baja autoestima. Esto no tiene nada que ver con psicología. Esto tiene que ver con que tú tienes que ponerte a verte como Dios te ve. Porque ni tú ni yo somos lo que dice el mundo que somos, menos lo que el diablo dice que somos, sino que somos lo que Dios ya dijo que somos. Así que va a ser muy difícil que tú llegues lejos si siempre estás descalificándote. Hay gente que descalifican al otro porque ya ellos se descalificaron. Entonces ven al otro como un reflejo como ellos se ven. O sea, yo sigo practicando el ciclismo aun cuando voy a cumplir el próximo año 53 años. O sea, cuando yo estoy en un grupo y los muchachos jóvenes tienen mucho más energía que yo y me quieren desafiar, yo me convenzo a mí mismo y se lo digo a ellos: no estoy compitiendo contigo. Yo compito conmigo mismo. No quiero romper tu récord, quiero romper mi propio récord. Porque tú y yo no nos podemos descalificar. Hay gente que son buenas para descalificar al otro aún sin conocerlo. Hablan mal del otro y ni tan siquiera conocen su apellido materno. ¿Sí o no? Si el Señor dice: no te dejes descalificar, ya Dios te calificó. El Señor habló del sembrador y habló de la buena tierra. Diga: la buena tierra. Y cuando explica la parábola dice: la buena tierra es la que da fruto al 30, al 60 y al 100. Entonces tal vez estás terminando el año dando al 30 y hay otro que está dando el 60 y te quiere descalificar, y hay otro que cree que está dando al 100 y está descalificando y mandando al infierno al que está dando 30. Y Cristo dijo: si está dando 30 ya es buena tierra. Si está dando 60 es buena tierra. Si está dando 100 es buena tierra. Porque buena tierra es el que da y el que produce. Levanta tu mano, recíbeme esto. Así te dice el Señor: cada vez que te encuentres diciéndote no puedo, para, desafíate a ti mismo. ¿Cómo te vas a desafiar? ¿Por qué no puedo? Diga: ¿por qué no puedo? ¿Sabe que ya Dios nos predestinó antes de la creación del mundo? Y nos vio puro y sin mancha delante de Él. O sea, los apóstoles tenían esto claro. Y cuando no se veía todo, decían: pero aún no se ha cumplido lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como Él. No como Él, seremos como Él. ¿Sabe que los expertos descubrieron? Esto se hizo un estudio muy serio en la Universidad de Hialeah. Y se descubrió que los genios se vuelven las personas que son porque hacen y resuelven un montón de trabajos difíciles. ¿Tú quieres prosperar en la vida? Resuelve el problema a alguien. ¿Por qué los dentistas ganan bien? Porque le resuelven el problema de dolor de muela que tiene el otro. ¿Por qué los abogados ganan bien? Porque le resuelve el problema legal. ¿Por qué los médicos ganan bien? Porque le resuelve el problema de salud a otro. Los únicos que no pueden ganar bien son los pastores. Porque si ganan bien, allí lo dicen en el Facebook.
Nunca he visto un religioso quejándose de lo que gana un abogado que cobran $250 la hora plus. Y cuando hay un problema, una demanda, acuden a ellos y le agarran un depósito mínimo de 5,000 para ir sacando. Y lo hacen con gusto porque es alguien que está preparado para resolver un problema. Tú y yo estamos puestos en esta tierra para ser la solución al problema de más de uno. ¿Sí o no, familia? Ya voy terminando. Proverbio 23:7 dice, famoso versículo, proyéctemelo, porque ¿cuál es su pensamiento? ¿Dónde? En su corazón tal es él. Come y bebe, te dirán más, su corazón no está contigo. Pero enfoquémonos en la primera oración. Mas, ¿cuál es su pensamiento? En su corazón, tal es él. ¿Sabe? Yo voy a la Biblia y en el libro de Isaías encuentro que Dios me dice, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Sé que es lo que Dios está diciendo, mira y enfócate en los que sí me creyeron. No en los que no creyeron. No en los que fueron falsos. Enfócate en los íntegros. En los que están en el corazón de Dios. Entonces, ¿usted cree que Abraham no tuvo que luchar con el diálogo interno? Claro que sí. Y se lo voy a mostrar con la Biblia. Y esto lo citó el apóstol Pablo. Romanos capítulo 4, versículo 18 en adelante. Dice de Abraham, él creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Nadie llega a lo mucho sin luchar. No escuché un amén. Nadie llega a lo mucho sin luchar. Abraham luchó esperanza contra esperanza. Pero mire lo que dice la última oración del verso 18. Conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y el verso 19 dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o de la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco, diga tampoco, dudó por incredulidad. ¿De qué? De la promesa de Dios. A veces todo lo que tenemos es una promesa, es suficiente. Abraham se veía debilitado, veía la matriz de su esposa seca, pero dice que no dudó por incredulidad de lo que Dios había hablado y había prometido. Entonces mire cómo ganó, cómo venció, sino que se fortaleció en qué. Tienes que terminar este año fortalecido en fe. Se fortaleció en fe. ¿Cómo se fortaleció en fe? Quejándose, chismeando en las redes sociales, mandando a medio mundo al infierno. No. Se fortaleció en fe dando. Diga dando. ¿Dando qué? Gloria a Dios. Dando gloria a Dios. Ahora, ¿por qué daba gloria a Dios? El verso 21, Pablo da la respuesta. Plenamente convencido de que era también como, diga power, poderoso. ¿Para qué? Para hacer todo lo que había que prometido. Por lo cual también su fe le fue contado por justicia.
Me estoy explicando. Entonces el segundo paso para una vida positiva es haciendo afirmaciones de fe todo el tiempo. Hay gente que le va a molestar a aquellos que siempre hacen afirmaciones de fe. Pero yo veo que los milagros que Jesús hacía, siempre Jesús decía o preguntaba: ¿crees que lo puedo hacer? Para el que cree, decía Jesús, algunas cosas le son posibles. No, eso dice la Biblia mormona. La inspirada dice: para el que cree, todas las cosas le son. ¿Cuántas? ¿Qué son expresiones de fe? Las expresiones de fe son el resultado de una meta que yo deseo, de algo que yo quiero llegar. Sé que voy a llegar y no me voy a rendir hasta que llegue. Y cuando llegamos, no llegamos a nuestro punto final, simplemente llegamos a una etapa. Y los hijos de Dios siempre saludamos lo que está por venir y decimos: lo que viene es mejor que lo que ya tengo. Mire lo que dice Hebreos 11:19. Proyéctenlo, los hijos, estoy adelantando. Hebreos 11:19 dice: pensando. Está hablando de quién, de Abraham. Pero ahora el escritor de Hebreo dice: él pensaba, diga pensaba, pensando que Dios es, no que fue, no que será, sino que es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por eso es que cuando Dios le pidió al Hijo, digo: tú me lo diste, tú sabrás. Y no entró en crisis. Pablo está en la cárcel y mira el versículo que le escribe a la iglesia de Filipo. Filipenses 4:19. Mi Dios, dígalo con usted, yo no sé cuál es la necesidad que usted tenga. Yo he pasado 1001 necesidad. Alguien comentó por allí: ¿y por qué deshacerse del edificio si Dios te ha guardado todos estos años y te ha sustentado? Porque no es fácil estar dándole al mundo y a unos banqueros $250,000 todos los años en interés. Para llevarte contra la pared, y el día que no puedas seguir su juego, te lo quitan sin misericordia. O sea, los hijos de Dios vivimos libre, porque repito, la iglesia no es un edificio, aunque Dios no lo deja sin edificio. Hay gente que en los últimos días me han llamado que nunca me llaman, y digo: estos quieren enterarse de algo. Y algunos que son mal intencionados, que yo los conozco, me dicen: ¿cómo está? Y yo, para molestarlo, le digo: salí de pobre. Ya no soy pobre. Y cuando le digo eso, la conversación no se alarga mucho, porque están esperando colgar para decir reconfirmación. Es alcochado el tipo. Porque así son los religiosos de malos. Porque no tienen qué hacer por su propia vida, viven metiéndose en la vida de otros. Pablo no se complicaba. Pablo decía: mi Dios pues, proyéctelo por favor, Filipenses 4:19, suplirá, diga suplirá, algunas cosas,
suplirá ¿cuánto? Todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tienes una necesidad, es la oportunidad para Dios suplirte de acuerdo a sus riquezas en gloria, porque tú estás en Cristo y en Cristo está todo. Por eso Pablo decía, en Cristo estamos completos. Mira lo que decía David, Salmo 37, 25. Todo eran afirmaciones de fe. Este es David, Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue. Diga, levanta tu mano y diga conmigo: mientras Dios sigue siendo mi Dios y yo sigo siendo su hijo, ninguno de los míos estarán de mendigo. Suban por favor los músicos, esto se va a poner bueno ahora. Danielito, dame un poquito más, yo no sé. Bueno, yo sé. Y es que uno le pone fuego a esto, mi hermano. Tercer paso para una vida positiva. ¿Alguien lo quiere saber? Toma un lápiz, toma un papel y escribe tu propio guión de fe. A veces el problema nuestro es que dejamos que otros escriban el guión, cuando Dios dice: yo quiero que tú escribes tu guión. Un día llegó un profeta y había una maldad terrible en medio de la nación. Y el profeta llega y corta el agua a la nación. Se corta el agua. Y escribe un guión y dice: de aquí hasta que yo lo determine y lo diga, nadie va a ver agua. Y se le apretó el zapato Ben-Hur por alguien que escribió su guión de fe. Un día había una mujer que había padecido 12 años de flujo de sangre. Había ido a todos los especialistas y curanderos de su tiempo. Y su situación de mejorar empeoraba. Escuchó de uno llamado Jesús que sanaba a los enfermos. Y ella cogió su papel y su lápiz y empezó a escribir un guión. Y en el guión decía: voy a llegar a una escena donde habrá mucha gente. Todos lo apretarán y yo estaré atrás en la cola. Todo aparentemente estaba en mi contra. Y escribe un guión de eso medio complicado. Pero siguió escribiendo el guión y decía: pero no importa la multitud, yo me abriré paso. No importa lo que diga Trump, yo me abriré paso. Y escribe en el guión: porque si yo toco solamente la punta de su manto, me voy a sanar. Y escribió el final de la historia: me voy a sanar. Ahora tiene el guión de fe y ahora se ve en la escena de la vida real. Y ella no se rajó. Ella no dijo: otro día será. Porque en el guión de su fe no había un mañana, era ahora. No había un después, era ahora.
Hay milagros que tú tienes que saber que son para ti ahora. Diga ahora. Y dice que cuando tocó el borde, conforme ella lo había escrito en el guión, virtud salió de Jesús. Y Jesús detuvo a todo el mundo y dijo: alguien me tocó. Pero le tocaba a muchos. Alguien me tocó. Porque Dios está esperando a alguien que escriba su visión. Termina este año analizando cuántos años ya ha vivido. Un viaje, yo hice una reflexión, cogí 9 monedas de 25 centavos. Y dije: estas 9 monedas que tengo en mi mano representan las 9 décadas que aproximadamente el hombre promedio, la mujer promedio vivirá. Y comencé a poner a un lado las que ya había consumido. Y al final tienes que ver las que te quedan. No para que caigas en depresión y en crisis, sino para que ahora escribas tu guión. Porque los años que te faltan te alcanzará para ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Amén. ¿Sabe lo que te quiero decir? Dígamelo, pastor. Invéntate una historia. A veces la fe es así media loca. Invéntate una historia. Pero asegúrate que esa historia es motivadora. Y que esa historia fluya como el guión de una película. Visualiza las situaciones que quieres vivir. Construye esa historia con un final bueno. Y mientras más tiempo te la puedas contar, mejor. Diga mejor. Todavía te digo más. Si puedes, haz una historia que cuente cómo cumples todos tus objetivos. Y cuando lo hagas, comenzarás a internalizar tus metas, tus sueños, como si fuera algo que ya lograste. La gente de fe se mueve en esta locura. Por eso es que cuando ya lo logran, no les sorprende. Dice: ya yo me había visto acá. Un día hay un viejo de 85 años. Ya a los 85 años estás más para allá que para acá, viejo. Se habían muerto todos de su generación. Y ahora viene el viejo que se está peleando las clínicas de Miami por él. Ya lo agarraron la gente de León. Y ahora llega el viejo y se para delante de Josué. Y le dice: vengo a pedirte mi monte. Porque hay un guión escrito que ese monte es mío. Y al yo repetirme ese guión una y otra vez, hoy tengo 85 años. ¿Y cuál era mi fuerza en aquel día cuando subí? Tal es mi fuerza ahora para volver a subir, pelear y conquistar. Hay un cantante que le dice a la señora de 40 años: señora, no le quites años a la vida. Añádale, se la conoce también usted, vida a los años. ¿Cuál es el rollo?
Que ahora me diga, ay pastor René, usted no luce que tiene 52. No me estás dando ningún cumplido, porque los que tengo los he vivido. Y no tengo que quitarme años, lo que tengo es que añadirle vida a los años que vienen. Entonces, ¿cómo lo logro? Siempre escribiendo un guión. Había un profeta que estaba llorando en deber de alabar. Se estaba quejando en vez de creer. Y viene a Dios y le dice, aquí te traigo mi queja, no mi alabanza, mi queja. Ahora a ver que tú me respondes. Y el Señor le responde lo que yo te estoy diciendo. Escribe tu guión. Escribe lo que estás viendo, lo que estás visualizando. Escribe la visión. Y aunque tarde, se cumplirá. Porque el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos dicen amén? El papel que tú tomes en la película que vas a escribir determinará la actitud con la que vas a afrontar la vida. Entonces la pregunta que te hago solamente para que reflexiones es: ¿cómo te cuentas la película de tu vida? ¿Quién dirige la película de tu vida? ¿Quién escribe el guión y decide qué papel tú tienes que interpretar en ella? Si alguna escena no te parece, tú eres el director de tu propia película. Siempre puedes decir corten y hacer un corte. Deja que la gente te siga juzgando por lo que vieron que no era bonito. Ya tú hiciste un corte y estás escribiendo un nuevo capítulo. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Qué bueno que usted ha estado escuchando este mensaje, porque la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Quiero hacerte una pregunta antes de despedirnos, y la pregunta es: ¿has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida? ¿Sabe que la Biblia dice que nadie puede tener una relación personal con Dios si no es a través de Jesucristo? Y la manera que lo podemos hacer es creyendo en el sacrificio que Él hizo por nosotros al morir en la cruz del Calvario. Y todo lo que Él espera que nosotros hagamos es que repitamos con fe esta oración: Señor Jesús, he escuchado tu palabra y la he creído, y tu palabra dice que todo aquel que a ti viene, tú no le echas fuera. Vengo a ti y te recibo como Señor y Salvador de mi vida, y a partir de hoy viviré para amarte y para servirte. En el nombre de Jesús, amén. Esperamos podernos encontrar pronto, y si vives en la ciudad de Miami o sus ciudades limítrofes, acércate aquí a Casa de Vida y Bendición, una casa segura para ti y toda tu familia.